Muy buenos días, somos el equipo 2, pues hablaremos sobre el tema de la dinámica. Daré una pequeña introducción de qué se tratará un poquito el tema. Dice que la dinámica considera que las fuerzas que afectan el movimiento de los objetos y sistemas en movimiento. Las leyes de movimiento de Newton se basan en la dinámica, principalmente el tema que veremos el día de hoy. Estas las leyes que proporcionan un ejemplo de la amplitud y la simplicidad de los principios bajo los cuales funciona la naturaleza. También son leyes universales en cuanto se aplican en situaciones similares tanto en la Tierra como en el espacio. Bueno, hablaremos eh, el tema de cinemática, que la cinemática es el que estudia los movimientos de los objetos sólidos y la trayectoria según su función del tiempo, sin contar lo que son los puntos de origen eh, en las fuerzas que lo motivan. También por eso considerando o tomando en cuenta lo que es movimiento, lo de aceleración y velocidad. Entonces tenemos lo que es la velocidad, que es el cambio en el desplazamiento por unidad del tiempo, y la aceleración es el cambio por velocidad que va definiendo si se mueve el objeto o no. Luego tenemos que también la cinemática también estudia los objetos pero sin analizar las causas que lo producen, por ejemplo la fuerza o de la masa de un objeto, es decir, que únicamente describe el movimiento del cuerpo, perdón, del cuerpo, describe el movimiento del cuerpo y puede ser de manera en posición, en aceleración y velocidad. También tenemos algunos conceptos de la cinemática o elementos básicos de la cinemática que son posición, desplazamiento, trayectoria y eh, aceleración y velocidad. Bueno, tenemos que la posición es que indica el objeto en dónde está, ¿no? Pues en un instante determinado, que puede ser un plano cartesiano. Luego tenemos lo que es desplazamiento, que es el que cambia el objeto por dos instantes determinados. Luego tenemos lo que es trayectoria, que es el cambio bueno, no es el cambio, es el camino de que el objeto o sea, lo persigue, ¿no? Que lo mueva, ¿no? Entonces, puede ser de manera curvilínea o recta, o rectilínea, que rectilínea es recta y curvilínea es curva, ¿no? Pues tenemos que la manera recta, ¿no? Pues yo salgo normal y quiero llegar en este paso, yo camino de manera rectilínea, que es así, es de manera recta, pero digamos, no sé, cuando, digamos, tengo un carro, ¿no? Y pues quiero dar un retorno, el retorno pues tenemos que dar como una forma 1, entonces paramos el carro, damos la vuelta y hacemos como una curva, ¿no? Eso se llama de manera curvilínea. Luego tenemos que hablaré un poco más de la cinemática, que dice que la cinemática se remonta en astronomía antigua, con los astrónomos y filósofos como Galileo Galilei observaba lo que el movimiento de esferas en el plano inclinado en caída libre para entender el movimiento de los astros celestes. En este estudio, junto a lo que es el Nicolás Copérnico, Tycho Brahe y Jonas Clerk, sirvieron en referencia a lo que era Isaac Newton para formar sus tres leyes de movimiento, todo ello conjuntamente los del principio del siglo. Eso es lo de qué se trató la cinemática. Le dejo como mi siguiente compañero, que es Jonathan Arthur. Hola, mi nombre es Jonathan Arturo y me toca explicar el tema 3.1.2, movimiento rectilíneo. Dice que un movimiento rectilíneo es un concepto fundamental para la física y se utiliza para describir movimientos simples de un cuerpo o un objeto en situaciones donde las fuerzas externas son mínimas y la resistencia del medio es despreciable.
Como podemos observar en la diapositiva, dice que es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza a lo largo de la trayectoria recta. En este caso, la posición del objeto cambia solo en una sola dirección, ya sea en línea recta de hacia adelante o hacia atrás. Como podemos ver, tenemos una imagen donde observamos cuando es un movimiento rectilíneo y no rectilíneo. El rectilíneo podemos observar que está en una línea recta, en cambio el no rectilíneo tiene varias curvas. Algunas bases fundamentales de este tema tiene que el movimiento rectilíneo está conformado por rectilíneo, uniforme y acelerado. El rectilíneo se realiza en una única dirección, el uniforme la velocidad es constante y su aceleración es nula, y el acelerado la aceleración constante, es decir que la velocidad aumenta o disminuye de manera constante. Buenos días, mi nombre es Belén Rubí Reyes Hernández y yo le voy a hablar sobre el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Bueno, como primer lugar podemos decir que el desplazamiento, la velocidad y la aceleración son las variables cinemáticas que describen el movimiento de un objeto. Bueno, el desplazamiento es el traslado de un punto a otro de un objeto en cuestión. Un ejemplo de esto sería un carro que se encuentra en una ciudad y está en su posición de inicio, quiere llegar a un punto B, por así decirlo. Entonces este carro, para llegar a ese punto, tiene que cruzar varias cuadras, tiene que doblar las veces que sean necesarias para que pueda llegar al punto que quiere. Esto como tal que realizó vendría siendo lo que es la distancia. Pero el desplazamiento sería una línea recta que une desde el punto de inicio hasta el punto final. Por eso es que también el desplazamiento hace referencia a un vector, ya que este tiene dirección, tiene módulo y tiene sentido. La fórmula para calcular el desplazamiento sería el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Como segundo lugar tenemos a la velocidad. Bueno, la velocidad es una magnitud física que emplea, el espacio recorrido, el tiempo que se emplea para ello y la distancia es una relación de estas tres. Debido a que la velocidad también toma en cuenta la dirección, entonces se considera también una magnitud vectorial. La fórmula para calcular la velocidad es que la velocidad es igual al espacio entre el tiempo que se emplea. Como tercer lugar tenemos a lo que es la aceleración. La aceleración es una magnitud que describe como tal la velocidad que recorre un objeto en una unidad de tiempo. La aceleración no es lo mismo que la velocidad, ya que la velocidad mide la distancia que un objeto recorre, mientras que la aceleración es la variación de esta distancia. Entonces no son lo mismo como tal. Y la fórmula para calcular la aceleración es el cambio de la velocidad entre el tiempo que se emplea para hacer esto. Es decir, tenemos que una velocidad 2 sería menos la velocidad 1. La velocidad 2 es la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido entre el tiempo final menos entre el tiempo inicial. Seguimos con el tema 3.2. Movimiento de uniforme y uniformemente acelerado. Dice que hay una diferencia entre estos dos movimientos. El movimiento uniforme se basa en la velocidad constante, mientras que el uniformemente acelerado se basa en aceleración constante. Tenemos lo que es movimiento uniforme y dice que es aquel donde un cuerpo se desplaza en línea recta en una sola dirección en base a velocidad constante, que es decir que su velocidad inicial y final es la misma, además de que describe un cuerpo que posee la velocidad constante, o sea, aceleración nula. Algunas características de este movimiento son la trayectoria recta, la velocidad constante, la aceleración nula y dirección constante. Ahora tenemos lo que es movimiento uniformemente acelerado y dice que es un tipo de movimiento en donde la aceleración que experimenta un cuerpo es constante en magnitud y dirección, o sea de que
la aceleración no cambia del tiempo. Y también dice que describe un cuerpo que posee una aceleración constante. En el movimiento uniformemente acelerado existen dos tipos, lo que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento parabólico. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es un tipo de movimiento donde la trayectoria es una línea recta y la aceleración y velocidad inicial tienen la misma dirección. Un ejemplo de este tipo de movimiento es la caída libre vertical. Mientras que en el movimiento parabólico es un tipo de movimiento donde la trayectoria de una parábola y aceleración con la velocidad inicial no tienen la misma dirección. Algunas características del movimiento uniformemente acelerado es que tiene la aceleración constante, la velocidad aumenta constantemente, la distancia recorrida es proporcional al tiempo. Como podemos ver en la diapositiva tenemos un ejemplo de movimiento uniforme y dice: un tren sale de París a las 6 horas y llega a las 8 horas a Lyon. Su recorrido es una línea recta. La distancia entre la estación de París y la estación de Lyon es de 400 kilómetros. El tren siempre va a la misma velocidad sin acelerar ni frenar hasta llegar a destino. ¿A qué velocidad va el tren? Entonces lo que tenemos es la recolección de datos. Agarramos nuestra distancia, que podemos ver que son los 400 kilómetros, y el tiempo. Agarramos la velocidad inicial y la final, que serían nuestras 6 horas y 8 horas. Lo que hacemos ahí es que hacemos una resta entre esas 2 horas para poder agarrar la diferencia o el tiempo estimado de, ahora sí que de lo que se llevó el tren. Que al momento de hacer la resta tenemos que son 2 horas que se hizo para llegar de estación a la otra estación. Entonces lo que hacemos es dividir, agarramos nuestra distancia entre nuestro tiempo. Entonces colocamos 400 kilómetros entre 2 horas, lo que el resultado son 200 kilómetros por hora. Entonces la respuesta es: el tren va a 200 kilómetros por hora. Ahora seguimos con un ejemplo de movimiento uniformemente acelerado y dice: un tren parte de la estación con una velocidad inicial de 10 metros por segundo y acelera a una tasa de 2 metros por segundo cuadrado durante 30 segundos. Entonces hacemos lo mismo que la anterior recolección de datos. Tenemos posición inicial, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Nuestra posición inicial sería 0 metros. La velocidad inicial es de 10 metros por segundo, la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado y el tiempo son 30 segundos. Entonces, el objetivo de este ejercicio es calcular la velocidad final y la distancia recorrida en 30 segundos. Entonces, primero calculamos la velocidad final, utilizando la forma de la velocidad de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces sustituimos, colocamos nuestra velocidad inicial, que son los 10 metros por segundo, más nuestra aceleración, que son los 2 metros por segundo al cuadrado, por nuestro tiempo, que es 30 segundos. Entonces realizamos la operación y nos da un resultado de 70 metros por segundo. Seguimos con calcular la distancia recorrida. Utilizamos la fórmula de la distancia, que es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración más por tiempo al cuadrado. Entonces sustituimos, ponemos nuestra posición inicial, que son 0, más nuestra velocidad inicial por tiempo, que serían los 10 metros por segundo más 30 segundos, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, que sería un medio o 2 metros por segundo al cuadrado más 30 segundos al cuadrado. Realizamos operación, lo que nos da un resultado de 1350 metros. Entonces la distancia recorrida por el tren es de 30 segundos, es de 1350 metros. Movimiento relativo. Bueno, el movimiento relativo como tal es en realidad un punto de referencia en el cual se puede visualizar el movimiento de un objeto determinado. Cuando hablamos de punto de referencia, podemos decir exactamente que, ejemplo, yo desde mi casa puedo observar afuera los carros que pasan y yo puedo ver que estos están en movimiento, pero como tal, si ellos desde su punto de referencia de ellos observan, ellos se encuentran en reposo, porque lo que se está moviendo como tal es el objeto.
Esto es a lo que nosotros llamamos movimiento relativo, ya que dependiendo del punto de vista o de la dirección en la que tú estés mirando el objeto, es como te vas a dar cuenta cuando está en movimiento o no. Entonces, otro ejemplo de esto podría ser un avión. Un avión que, por ejemplo, nosotros que podemos visualizarlo desde aquí, vemos que está en movimiento porque pues obviamente está yendo de un punto a otro, pero los pasajeros que se encuentran adentro se encuentran en reposo y ellos desde ahí pueden ver abajo, o sea, de manera igual en reposo. Entonces, como tal, pues a esto es lo que nosotros llamábamos el movimiento relativo, ya que, pues como les mencioné, dependiendo del punto de referencia en el que tú estés observando, puedes ver si un objeto se encuentra en movimiento o si se encuentra en reposo. Bueno, yo les voy a explicar lo que es el tema 3.4, cuerpos en caída libre. Bueno, ¿qué es un cuerpo en caída libre? Son objetos que se desplazan únicamente bajo la influencia de la gravedad sin que actúen otras fuerzas significativas sobre ella, como la resistencia del aire, y por lo tanto este movimiento se caracteriza por ser un caso particular de movimiento uniforme acelerado, ya que la aceleración es una aceleración constante y está dada por la aceleración gravitacional. La caída libre es un concepto de física que se utiliza para estudiar la aceleración gravitacional y la cinemática del movimiento. Como características del movimiento en caída libre tenemos lo que es la aceleración constante. La aceleración constante en la Tierra es una aceleración gravitacional que tiene un valor aproximado de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, como lo podemos ver en la imagen. También tenemos otra característica que es la independencia de la masa, que esta nos dice que todos los cuerpos caen con la misma aceleración gravitacional si no hay resistencia del aire e independientemente de su masa o de su tamaño. También tenemos lo que es nuestra velocidad inicial, que esta nos dice que si un cuerpo se deja caer desde el reposo, su velocidad inicial es constante igual a cero. Y tenemos nuestra velocidad creciente que nos dice que a velocidad de que el cuerpo cae, nuestra velocidad aumenta también. Y esta nos proporciona el tiempo debido a la aceleración. Como ejemplo de ello, también de cuerpos en caída libre, podemos tener, por ejemplo, un objeto que cae desde un edificio, una piedra soltada desde un puente y también el movimiento vertical de un objeto arrojado hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, aquí les puse un pequeño ejemplo que nos dice: se deja caer un balón desde la azotea en un edificio que tiene una altura de 13 metros. ¿En qué tiempo toca el piso? Tenemos nuestra fórmula que dice que nuestro tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 horas sobre nuestra gravedad, donde nuestra t es nuestro tiempo, nuestra h la altura y nuestra g la gravedad. Tenemos que nuestro tiempo es igual a 2 por 13 metros con los datos que nos da aquí. Nuestra gravedad en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo, entonces esto nos da un total de 2.65 segundos al cuadrado. Este resultado lo pasamos a raíz cuadrada, que nos da que nuestro tiempo es de 1.63 segundos. Por lo tanto, nuestro balón desde la azotea nos da un tiempo de que toca el piso en 1.63 segundos. No, mi tema hablaré sobre el movimiento curvilíneo, ya que le había dado un poquito más de qué se trataba, ¿no? Entonces, el movimiento curvilíneo, se trata de que se le conoce como movimiento curvilíneo a aquel en el cuerpo o un objeto se desplaza con una trayectoria de manera curva.
puede ser también parabólica, puede ser oscilatoria, vibratoria o hasta circular. En uno de los movimientos más populares, incluso más que el rectilíneo, para describirlo se apoya en el uso de los X y Y. También tenemos lo que es la trayectoria parabólica, que se presenta cuando un objeto se desplaza formando una parábola en el aire. Por ejemplo, un proyectil, ¿no? Cuando tiramos un proyectil, un cohete, que eso así que vuela, pues sale disparado y a veces cae así como de forma de U. Entonces, esa es la manera de curvilínea, de manera curva, que aquí dice que un ejemplo, proyectil que es disparado a muchos metros de distancia, el movimiento de proyectiles es movimiento curvilíneo, como lo habías comentado. Como ves, su trayectoria es curva, no recta, sino se utiliza lo que es los ejes X y Y para que ver el cambio de posición del objeto, en este caso el proyectil. Tenemos la trayectoria vibratoria o oscilatoria, que es el objeto que se balancea en torno en un punto de equilibrio, por ejemplo un péndulo o un resorte. De las ondas que se forman en el agua cuando se caen, por ejemplo cuando hablamos del péndulo, es como que se forman lo que es la manera oscilatoria o vibratoria, y la de cuando tiramos un resorte, ¿no? Un resorte cuando haces así, pues es la manera vibratoria, o de manera circular por su forma, creo yo, si no me equivoco. Y cuando tiramos una piedra, pues ya ves, cuando tiramos una piedra al agua, pues se hace en la manera vibratoria, oscilatoria, se va formando como unas figuras. Y bueno, le dejo con mi siguiente compañera Belén, de que va a hablar un poco más sobre los componentes rectangulares. Bueno, los componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración. Los componentes rectangulares de la velocidad y la aceleración son las proyecciones de estas magnitudes vectoriales sobre los ejes X, Y y Z, en algunos casos en un plano cartesiano. Como tal, esto nos sirve para que nosotros podamos descomponer las fuerzas en direcciones diferentes independientemente de cada eje, lo que así nos va a facilitar su análisis para tener una mejor comprensión. Tenemos que la fórmula, para la velocidad tenemos que velocidad es igual a velocidad en el eje X y más la velocidad en YJ. Recordemos que Y representa el eje X, las J en el eje Y y las Z en el eje, y las Z que son el eje Z. Para poder descomponer las fuerzas en el eje X tenemos que la velocidad es igual al coseno del ángulo para los ejes X. Para los ejes Y sería la velocidad del seno del ángulo. Aquí podemos ver que la V es la magnitud de la velocidad y el ángulo con respecto ya sea al eje X o al eje Y. Para la aceleración tenemos que la aceleración, que es igual a XY más AXY más aceleración en Y, sería que en X sería el cambio de la velocidad en X con respecto al tiempo, y para el Y sería el cambio de la velocidad en Y con respecto al tiempo. Bueno, también para poder encontrar el ángulo, lo que tendríamos que hacer es sacar el coseno del ángulo, en este caso por ejemplo en el eje X, sobre nuestro vector X por la magnitud del vector. Para sacar la magnitud, recordemos que es la raíz cuadrada de los datos que nos da en el eje X, Y y Z. Y de esta manera nosotros podemos sacar también lo que es en el eje Y y en el eje Z, haciendo esta división. Luego, ya aquí hasta aquí, el ángulo X se puede obtener usando la función inversa del coseno. Bueno, el movimiento de los proyectiles. El movimiento de los proyectiles como tal habla acerca de que, el lanzamiento de un objeto de manera curvilínea. O sea que si nosotros lanzamos una pelota, por ejemplo, nos podemos percatar que se va a formar una curva. Entonces a esta curva es a la que nosotros le podemos sacar un ángulo determinado.
y esto es a lo que nosotros podemos llamar un movimiento de proyectiles. Existen diferentes fórmulas para calcularlo dependiendo de qué es lo que queremos calcular y los datos que nos den. Tenemos que si se lanza una partícula con la velocidad inicial y forma un ángulo con el eje horizontal siendo x0 y y0, que son los puntos de inicio. El punto de lanzamiento y los componentes de la velocidad inicial serían que bx sería igual a b coseno del ángulo y by sería igual a b0 seno del ángulo para nuestro eje y. Y de esta manera nosotros podríamos calcular pues lo que son los ángulos, que sería lo que recorre la distancia que recorre pues el objeto en cuestión. Hablaremos sobre los componentes tangenciales. Bueno, los componentes tangenciales y normales adentre en el integrante del mundo de la ingeniería como una mirada más cercana a los componentes normales y tangenciales. Esta nota clave esencial en el campo que les ofrece como una comprensión exhaustiva de los principios básicos, las aplicaciones en la vida real y su importancia en los diseños de la ingeniería. Y también en la mecánica solar a través de un lente en matemáticas se explora lo que es la fórmula y relaciones en estos componentes con la aceleración. También se descubre lo que son sus funciones cruciales y diversas en esta área, como el instrumento médico, la arquitectura, proporcionando una visión amplia de sus diferencias prácticas dentro del panorama de la ingeniería. Y hablaremos un poco más sobre la tangencial. Bueno, las tangenciales son una clase de curva que se utiliza en geometrías y análisis matemático. Una curva tangencial es una curva que se aproxima en otra curva o recta en un punto llamado punto tangencial y comparte lo que es la misma pendiente en este punto. Existen algunos tipos de curvas que son tangente en una curva que es una recta o una curva que se aproxima a otra en un punto que comparte la misma pendiente. Luego tenemos la tangente a una circunferencia, que dice que la recta que se aproxima a una circunferencia en un punto y es perpendicular en el radio a ese punto. Luego tenemos las curvas tangenciales entre sí, dice que dos o más curvas que se aproximan entre sí en un punto que la comparten las mismas pendientes. Luego tenemos las propiedades de las curvas tangenciales. Lo que dice, 1, que comparte la misma pendiente en un punto tangencial. 2, se aproxima entre sí en un punto de un punto de tangencia. Y 3, puede ser utilizada para estudiar en formas y comportamientos de su curva. Luego tenemos que, en resumen, las curvas tangenciales son una herramienta fundamental en la geometría en general y matemáticos que tienen una aplicación universal. Como les había comentado al principio, una pequeña introducción sobre para qué era la importancia de los componentes tangenciales, ¿no? Le dejo con mi siguiente compañero, que explicará otro tema, sobre el movimiento de traslación. Buenos días. Bueno, yo hablaré en el movimiento de traslación. Bueno, en física el movimiento de traslación se refiere al desplazamiento de un cuerpo en el espacio sin que gire en sí mismo. Durante el movimiento de todos los puntos del cuerpo siguen en trayectorias paralelas. En su origen el espacio no cambia. Por ejemplo, tenemos unas características principales que tenemos. Número 1, que es el desplazamiento uniforme del cuerpo, todos los puntos del cuerpo que se mueven en la misma instancia en el mismo tiempo. 2, que es la trayectoria paralela de cada punto del objeto que describe una trayectoria para los demás puntos. Luego tenemos la ecuación del movimiento que describe las leyes del movimiento rectilíneo, si el movimiento es línea o de manera curvilínea. Luego tenemos los tipos de movimiento de traslación, que es rectilíneo, curvilíneo, el movimiento de traslación. Bueno, el rectilíneo es cuando la trayectoria es de una línea recta, como le había mencionado
en un anterior, la primera diapositiva, que es cuando vas de manera recta. Por ejemplo, como había mencionado, de un coche que va moviéndose de línea recta. También el curvilíneo que había dicho que era como un retorno, ¿no? Eso es la manera curvilínea. Luego tenemos el movimiento de traslación, que puede describirse matemáticamente utilizando como magnitudes como desplazamiento, distancia, dirección, el punto inicial o ya sea de final. Tenemos la velocidad, que es relación entre el desplazamiento y el tiempo. Luego tenemos lo que es la realización, que es lo que cambia la velocidad con respecto al tiempo o de un objeto. Luego es importante diferenciar lo que es el movimiento de rotación, donde un cuerpo gira alrededor de un eje. En caso de traslación no hay rotación de involucrada. Seguimos con el 3.7 movimiento alrededor de un eje. También conocido como rotación, dice que este movimiento es continuo y consiste en cambiar la orientación de un cuerpo o sistema de referencia. La rotación de un cuerpo alrededor de un eje, ya sea exterior o interior del cuerpo, corresponde a un movimiento en el que los distintos puntos del cuerpo presentan velocidades que son proporcionales a su distancia al eje. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos tres casos. En el caso de la Tierra, el eje de rotación se llama eje terrestre y la rotación consiste en girar de oeste a este sobre su propio eje. En el caso de un aeronave, el movimiento de rotación alrededor del eje transversal se llama cabeceo, mientras que en el vertical se llama guiñada. En caso de la cinemática, el movimiento circular es un tipo de rotación que se basa en un giro de eje constante y cuya trayectoria es una circunferencia. Ahora tenemos otros ejemplos sobre este movimiento y tenemos lo que es el giro de un ventilador en el que el motor aplica un par para compresar la fricción. Tenemos el otro que es el uso de torno multiusillo para rotar el material sobre su eje con el fin de cortarlo, ajustarlo y tornearlo. Y como por último tenemos la guiñada de un avión o de un barco, que es el movimiento de rotación alrededor del eje vertical. Y bueno, les voy a explicar lo que es el tema 3.8, que es cinética de la partícula. ¿Qué es nuestra cinética de la partícula? Esta se refiere al estudio del movimiento de una partícula en la función de las fuerzas que actúan sobre ella, considerando su masa y la energía involucrada. Se basa en los principios de la mecánica clásica, especialmente las leyes de Newton y los conceptos de energía cinética. Tenemos que los principios básicos son las tres leyes, ¿no? Entonces, sabemos que la primera ley de Newton nos dice que es la inercia, que nos dice que una partícula en reposo o en movimiento rectilíneo es uniforme y esta continuará en estado a menos que una fuerza externa, actúe sobre ella. La segunda ley nos dice que establece las relaciones básicas entre la fuerza y la aceleración y esta tiene una validez experimental que si se aplican distintas fuerzas a una partícula midiendo la aceleración que se produce en cada caso, se podrá comprobar que se mantiene constante el cociente entre la fuerza y la aceleración. Eh, por lo tanto, la última, que es la tercera, nos dice que es la acción y reacción, que por cada acción existe una reacción igual y opuesta. Sabemos que la energía cinética se deriva por lo que es una K, que es la energía asociada al movimiento de la partícula y se calcula con una K mayúscula que es igual a un medio sobre nuestra masa y nuestro volumen al cuadrado. Por lo tanto, les puse un pequeño ejemplo que nos dice, la cinta transportadora entrega cada caja de 12 kilogramos a la rampa en A, de modo que la velocidad de la caja es BA igual a 2.5 metros sobre segundo, dirigida hacia abajo a lo largo de la rampa. Si el coeficiente de fricción cinética entre cada cajón y la rampa es igual a mu de K igual a 0.3, determine la velocidad a la cual cada cajón se desliza fuera de la rampa en B.
Suponga que no se produce ningún vuelco, tomar θ igual a 30 grados. Bueno, tenemos que nuestro sigma es igual a F de Y igual a MA de Y. Tenemos que es igual a menos 12 de 9.81 de coseno de 30 grados, que este es igual a 0. Siguiente tenemos que nos da 101.95 newtons. Por lo tanto, también tenemos que sacar nuestra sigma de f de x, que es igual a masa de aceleración de x, que es 12 por 9.81 de seno de 30 de coseno, menos nuestro 0.3 por nuestro 100.1.95, que es igual a 12. Entonces, este nos da como resultado que es 2.356 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos que nuestra velocidad al cuadrado de B es igual a la velocidad al cuadrado de A. Entonces, nuestra fórmula sería que 2A de C sería 2.5 al cuadrado más 2 por 2.356 que nos dio nuestro magno de f de x. Entonces nos da un valor de velocidad de B igual a 4.5152 igual a 4.52 metros sobre segundo. Y bueno, esto fue un pequeño ejemplo de lo que es la cinética de la partícula. Entonces, tenemos que nuestra cinemática es el estudio del movimiento sin considerar las causas, o sea, nuestras fuerzas. Y este incluye la velocidad, nuestra aceleración y nuestro desplazamiento y nuestro tiempo. Tenemos que nuestra dinámica también reacciona al movimiento con las fuerzas que lo producen. Y por último tenemos nuestra energía y nuestro trabajo, que es la relación y el trabajo realizado sobre la partícula y sobre los cambios de energía de la cinética. Vamos con el 3.8.2, segunda ley de Newton aplicada al movimiento. La segunda ley de Newton también se denomina como principio fundamental de la dinámica y básicamente afirma que la fuerza que se ejerce siempre será proporcional a la aceleración del mismo. Que cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria. Esta ley plantea que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración que éste adquiere en su trayectoria. Podemos observar en la diapositiva que tenemos una fórmula fundamental de este principio, que es F es igual a m por a, donde F es la fuerza, m es la velocidad del cuerpo y a es la aceleración. A continuación se presentan algunos casos de la vida cotidiana en donde podemos observar la segunda ley de Newton, en el cual es la velocidad que se debe tener un helicóptero para sostener en el aire, que podría ser un ejemplo. También tenemos la velocidad de un cohete para adquirir que de esa manera pueda colocarse en su órbita, es otro ejemplo. El cálculo de la aceleración que obtiene una piedra en caída libre también refleja la afirmación de Newton. Establecer cuál es el movimiento que efectúa el planeta Tierra alrededor del Sol es otro caso que se plasma la segunda ley de movimiento, y ejercer fuerza sobre un carro de supermercado para así empujarlo es otro claro ejemplo de la vida cotidiana en el que se plasma la segunda ley de Newton. Les voy a explicar lo que es el tema 3.8.3, ecuaciones de movimiento. Para empezar, ¿qué son las ecuaciones de movimiento? Son fórmulas fundamentales en física que nos describen el comportamiento de un objeto bajo movimiento, rectilíneo, uniforme o uniformemente acelerado. Estas ecuaciones se basan en la relación entre la posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo. Tenemos que el movimiento se describe como el cambio de posición de un objeto en el espacio con respecto al tiempo.
Las ecuaciones de movimiento más comunes son las ecuaciones de posición, que nos dice que esta ecuación nos permite conocer la posición de un objeto en un momento determinado, que su fórmula es x igual a x de 0 más nuestra velocidad de 0 más tiempo más un medio de aceleración de tiempo al cuadrado. Tenemos la ecuación de velocidad, que nos dice que esta ecuación nos permite conocer la velocidad de un objeto en un momento determinado. La fórmula es velocidad igual a velocidad de 0 más aceleración de tiempo. Y por último tenemos la ecuación de aceleración, que esta ecuación permite conocer la aceleración de un objeto en un movimiento determinado, y la fórmula es aceleración más velocidad, menos velocidad de velocidad de 0 y tiempo. Les puse lo que es un pequeño ejemplo que nos dice: un ejemplo de aplicación de esta ecuación sería que un coche de carreras que se mueve en una pista circular de 500 metros de radio con una velocidad constante de 100 metros por segundo, la velocidad angular del coche sería omega de velocidad sobre r igual a 100 entre 500, que es igual a 0.2 radios sobre segundos. La velocidad tangencial del coche sería velocidad igual a r de omega igual a 500 por 0.2, que sería igual a 100 metros sobre segundos. Y nuestra aceleración centrípeta del coche sería aceleración igual a velocidad al cuadrado sobre nuestro radio, que igual sería a 100 al cuadrado sobre 500, que sería igual a 20 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración angular del coche sería 0, ya que su velocidad angular es constante. Y bueno, en conclusión, sabemos que este tipo de ecuaciones se aplican únicamente en movimientos con aceleraciones constantes, como la caída libre o un automóvil que acelera uniformemente, como el ejemplo que les acabo de decir. Si la aceleración cambia con el tiempo, se requieren cálculos más complejos usando el cálculo diferencial o integral. Por lo tanto, nosotros pues no vemos eso. Y eso sería todo. Hablaremos de aplicaciones de movimientos rectilíneos. Bueno, en aplicaciones de movimiento rectilíneo es un concepto fundamental en física, ya que se utiliza ampliamente para moldear lo que es analizar situaciones, práctica donde los objetos se mueven de manera en línea recta. Estos tipos de movimientos se clasifican en dos tipos principales, que es el movimiento rectilíneo uniforme, que en sus siglas puede ser MRU, donde un cuerpo se desplaza a velocidad constante, y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es MRUA, donde el cuerpo experimenta una aceleración constante. A continuación se detalla más su aplicación, más relevante sus diversos campos en la física y en la ingeniería, así como la fórmula y los principios fundamentales. En aplicaciones en el transporte y en la ingeniería tenemos lo que es el cálculo, que es el tiempo de distancia del vehículo, que me había dicho MRU, que es el fundamental para predecir cuánto tiempo le tomará al vehículo recorrer a una cierta distancia determinada, de una velocidad constante. Le dejo con mi siguiente compañero. Ahorita hablaremos sobre aplicaciones del movimiento curvilíneo. Aplicaciones del movimiento curvilíneo se refiere a un desplazamiento de un objeto a lo largo de una trayectoria de curva, que este tipo de movimiento es fundamental en la física, que tiene numerosas aplicaciones en la práctica en la vida cotidiana y a la ingeniería en el diseño de estructuras y la tecnología. A continuación se destacan algunas de sus principales diferentes contextos,
junto a los principios de física que la sustentan. Uno que tenemos lo que es el transporte y la ingeniería vial, que el diseño de carreteras y autopistas, las curvas de las carreteras se diseñan tanto en cuenta en el movimiento curvino de los vehículos, considerando los factores como velocidad y considerando factores como el radio, la curvatura, la fuerza, la cíntrica, la garantizar la mejor seguridad. Por ejemplo, tenemos una curva que se inclina un peralte, ¿no? Para contraer fuerzas centrífuga y evitar que los vehículos derrapen, como por ejemplo también otro cuando vamos a un rancho, digamos así, ya ves que hay como unas montañitas así, entonces hay algunas personas que suben con, creo que un carro o un caballo más o menos, donde subes una montañita, entonces él va así de forma así, y eso es la manera está aplicando lo que es el movimiento de curvilínea, pues, entonces va bajando, bajando, bajando y vuelve a bajar. Entonces lo que tenemos también, lo que tiene trayectoria de trenes o de ferrocarril, es otro ejemplo donde pues los trenes aplican dos aplicaciones, que es de manera recta, pues, y todo recto el tren pasa, o puede ser curvilínea, que al momento del tren pasa un puente y da así como una O o una U, y así va pasando para que así aplique lo que es el movimiento de curvilíneo, ¿no? Entonces, aquí especificamos que dice que los trenes ferrocarriles tienen movimiento curvilíneo que se estudia para diseñar las curvas de las vías de tren garantizado que las fuerzas actúan sobre los vagones, sea controlando y minimizando lo que es el gasto de rueda. Luego tenemos dos, que es por último, que es el deporte de la física del movimiento. Deportes trayectoria como las curvas, por ejemplo, el deporte puede ser fútbol o fútbol americano o el béisbol. Bueno, cuando hablo de fútbol, soccer, que es cuando la pelota pues la podemos patear de manera recta, la podemos patear de horizontal, le podemos pegar de manera curviada, de diferente forma. Ahí se van aplicando muchas aplicaciones, no solamente curvilínea, sino también recta, también oscilatoria y así. Tenemos lo que es el béisbol cuando bateamos, o sea, bateamos el lado y lo que hace la pelota puede ser de manera recta o de manera curvilínea. Luego tenemos también el skateboard, cuando vamos de manera recta, eso es otra aplicación de manera rectilínea, pero en este caso estamos hablando de aplicaciones curvilíneas, que cuando vamos, esquivamos, no sé, una piedra, entonces hacemos como una U, entonces ahí hacemos otro efecto curvilíneo. Y bueno, esto sería del tema del curvilíneo, esto sería por todo. Bueno, esto sería por todo nuestro equipo. Daré una pequeña conclusión de todo lo que se trató sobre el tema y que mis compañeros trataron de explicar un poco más, pero yo daré un poco de cierre sobre el tema de la dinámica, ¿no? Pues la cinemática no solo es una disciplina esencial para la física, ni teórica, sino también una herramienta clave de solución de problemas reales. En su estudio se desarrolla lo que es una comprensión profunda del comportamiento de los cuerpos en el movimiento, siendo indispensable para avanzar lo que es la área como la ingeniería, la astronomía, hasta la robótica y la tecnología moderna. También podemos dominar lo que la cinemática es el primer paso para explorar los principios más complejos de la mecánica clásica de las leyes que rigen el universo físico. Bueno, esto sería todo por el equipo 2. Damos por terminada lo que es la exposición de dinámica. Espero que hayan entendido un poco más y que mi compañero le haya explicado mucho mejor. Sería todo. Tenemos un ejemplo que dice que un carro con dirección al norte recorre una distancia de 2 kilómetros. Nos pide que calculemos la aceleración que imprimió si tardó 3 minutos en recorrer la distancia. Nos dice un dato donde nos dice que suponga que el carro partió del reposo y que calculemos la velocidad final con la que llegó al final del recorrido. Los datos que nosotros tenemos es que la velocidad inicial es 0. Tenemos el tiempo que tardó, que fue 3 minutos, y la distancia que recorrió, que fueron 2 kilómetros. Nos falta calcular la aceleración y cuál fue la velocidad final. Bueno, la fórmula para que nosotros calculemos para calcular la aceleración,
tenemos aquí una fórmula. Nosotros lo que vamos a hacer es sustituir los valores que nosotros tenemos para sacar la aceleración. Sustituimos nuestros datos en la primera ecuación, que dice que x es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recordemos que nuestro primer dato es 2, que sería la distancia, que sería igual a la velocidad inicial, que es 0, por el tiempo que recorrió, que fue 3 minutos, más un medio, que el medio es de la fórmula. La aceleración pues no la tenemos, y el tiempo otra vez pero al cuadrado. Haciendo las respectivas operaciones nos queda que la aceleración es igual a 0.44 kilómetros sobre minutos al cuadrado. Por otro lado, tenemos que para que nosotros podamos calcular nuestra velocidad final, tenemos una fórmula que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Vamos a sustituir los valores, nuestra velocidad inicial, que es 0, más el tiempo que acabamos de más la aceleración que acabamos de calcular, que fue 0.44. Esto nos va a dar un resultado de 1.32 kilómetros sobre minutos. Bueno, en nuestro siguiente ejemplo tenemos que un ciclista se mueve en línea recta con la rapidez de 23 kilómetros por hora. ¿Cuántos metros recorre en 10 segundos? Nuestros datos que tenemos aquí son los 23 kilómetros, que sería nuestra rapidez, nuestro tiempo de inicio, que sería 0, nuestro tiempo final, que son los 10 segundos, y nos está pidiendo los metros que recorre. Haciendo las respectivas conversiones, primero tenemos que hacer para que nosotros podamos convertir 23 a 6.39 metros sobre segundos. Nos quedaría en una conversión usando la fórmula de la rapidez promedio y sustituyendo los valores de nuestra velocidad, nuestro tiempo final menos el tiempo inicial. Tenemos que el ciclista va a recorrer 63.9 metros. Tenemos nuestro siguiente ejemplo, que nos dice que un automóvil pasa por una zona escolar, por lo que disminuye su velocidad a 23 kilómetros por hora. Nos dice que si tarda 5 segundos en pasar la zona escolar sin cambiar su velocidad, ¿cuántos metros va a recorrer en ese tiempo? Tenemos nuestros datos, donde dice que nuestra rapidez sería 23 kilómetros por hora, el tiempo sería 5 segundos, nuestra velocidad inicial es 0 y nuestra velocidad final no la conocemos. Tenemos que convertir los kilómetros a metros sobre segundos, los kilómetros por hora a metros sobre segundos, lo cual nos quedaría 5.6 metros sobre segundos, y usando las respectivas fórmulas, donde dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la velocidad por el tiempo. Tenemos que nuestra velocidad inicial es 0 más nuestra conversión que acabamos de hacer, que es 5.6 metros sobre segundos por el tiempo que ha recorrido, que son 5 segundos, lo cual nos da un resultado de 28 metros. Entonces nos quedaría que el automóvil recorre 28 metros en 5 segundos. Bueno, nuestro siguiente ejemplo dice: la ruta desde mi casa a la casa de mi amigo es una línea recta. Siempre que lo visito voy en mi coche a una velocidad de 20 kilómetros por hora, sin aumentar ni disminuir la velocidad. Esto quiere decir que está a velocidad constante, aunque aquí no lo mencione. Hasta que llego allí, tardo media hora en llegar. ¿A qué distancia está la casa de mi amigo? Bueno, utilizando la fórmula correspondiente y los datos que tenemos, que nuestra velocidad es 20 kilómetros por hora y el tiempo es una media hora. Entonces, sustituyendo los valores, dividimos 20 kilómetros entre una media hora, que nos quedaría 10 kilómetros. Entonces, la respuesta a este ejercicio sería que la casa de mi amigo se encuentra a 10 kilómetros de distancia. El ejemplo que sigue dice: todas las mañanas corre por la playa 10 kilómetros de recorrido recto y tardo una hora. Quiero mejorar mi velocidad para jugar una carrera contra mi competidor, que puede recorrer a 12 kilómetros por hora. ¿Cuánto debo tardar en hacer mi recorrido habitual para lograr la velocidad de mi competidor?
Los datos que tenemos son la velocidad de 12 km por hora, la distancia de 10 kilómetros, y para nosotros poder calcular lo que debe de tardar, dividimos los 10 kilómetros, la distancia, entre la velocidad, lo cual nos da 0.83 horas, pero nosotros la convertimos a minutos y nos queda como 50 minutos. Entonces dice que debe de terminar el recorrido en 50 minutos para ser tan rápido como su competidor. Bueno, el siguiente ejemplo dice que un automóvil que marcha a una velocidad de 45 km por hora aplica los frenos y al cabo de 5 segundos su velocidad se ha reducido a 15 km sobre hora. Nos pide calcular la aceleración y la distancia recorrida durante los 5 segundos. Al realizar las respectivas conversiones para que esto puedan estar en metros sobre segundos, los 45 km por hora nos quedaría como 12.5 metros sobre segundos y los 15 km por hora nos quedaría como 4.16 metros sobre segundos. Los datos que tenemos son la velocidad inicial de 45 km por hora, nuestro tiempo que es 5 segundos y nuestra velocidad final que son 15 km por hora. Nos pide la aceleración y la distancia. Para que nosotros podamos calcular la aceleración tenemos que colocar la velocidad final que son 4.16 menos la velocidad inicial que son 12.5 sobre 5, lo cual nos da un resultado sobre 5 porque es el tiempo, sobre el tiempo. Nos da un resultado de menos 1.66 metros sobre segundo. ¿Por qué nos da menos? Porque esto quiere decir que está desacelerando. Para poder calcular nosotros la distancia utilizamos la fórmula donde tenemos la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Haciendo respectivamente las sustituciones nos quedaría que la distancia sería de 41.75 metros. Nuestro siguiente ejemplo dice que en dirección hacia el sur un tren viaja inicialmente a 20 metros sobre segundo. Si recibe una aceleración constante de 2 metros sobre segundos, ¿qué tan lejos llegará al cabo de 20 segundos? ¿Cuál será su velocidad final en el mismo tiempo? Los datos que tenemos son la velocidad inicial que son 20 metros sobre segundos, la aceleración que son 2 metros sobre segundos, nuestro tiempo de 20 segundos y nos piden calcular la distancia y la velocidad final. La fórmula que utilizaremos sería para la velocidad final es velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Haciendo las sustituciones correspondientes nos quedaría que la velocidad final es igual a 60 metros sobre segundos. Para calcular la distancia utilizamos la velocidad inicial, que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo los valores correspondientes nos quedaría que la distancia tiene un total de 800 metros. Vamos con el ejemplo 7 y nos dice: la ruta desde mi casa a la casa de mi amigo es una línea recta. Siempre que lo voy a visitar en mi coche voy a una velocidad de 20 km por hora sin aumentar o disminuir la velocidad hasta que llego y tardo aproximadamente media hora en llegar. ¿A qué distancia está la casa de mi amigo? Entonces lo que hacemos es la recolección de datos, que tenemos la velocidad y tiempo. Nuestra velocidad es de 20 km por hora y nuestro tiempo es la media hora. Entonces lo que hacemos es usar, como hicimos el ejemplo anterior, cuando expliqué el tema de movimiento uniforme acelerado, es agarramos los 20 km por hora y lo dividimos entre la media hora, lo que nos da de 10 kilómetros. Entonces la respuesta es que la casa de mi amigo se encuentra a 10 kilómetros de distancia. Muy bien, continuamos con el ejemplo 8 y dice: todas las mañanas recorro por la playa 10 kilómetros de recorrido recto y tardo una hora. Quiero mejorar mi velocidad para jugar una carrera contra mi competidor que puede correr a 12 kilómetros por hora. ¿Cuánto debo tardar en hacer mi recorrido habitual para lograr la velocidad de mi competidor? Entonces hacemos la recolección de datos, que tenemos la velocidad, que son los 12 kilómetros por hora, la distancia, los 10 kilómetros. Lo que hacemos es lo mismo que el ejemplo anterior, que fue el 7. Dividimos, agarramos los 10 kilómetros entre los 12 kilómetros por hora, lo que nos da un resultado de 0.83 horas.
lo que es igual a 50 minutos. Entonces nuestra respuesta es que debo terminar el recorrido en 50 minutos para ser tan rápido como mi competidor.